Bienvenidos a este primer conversatorio que vamos a tener sobre la importancia de la lectura en un contexto como el que estamos viendo en la actualidad. Esta actividad está propuesta por Editorial de Dalca y la Secretaría de la Cultura del Estado de Jalisco. Bien, la idea de estos conversatorios es aportar a lo que sería el programa Sumarte en Casa, en donde vamos a tratar de acercar a las nuevas generaciones al fenómeno de la literatura o de la lectura. Bien, vamos a tener distintos conversatorios en donde hablaremos del fenómeno de la lectura, y este primer conversatorio está dirigido específicamente para saber cómo nace un lector, cómo es que las personas se acercan a la lectura. Bien, vamos a tener a 3 lectores que yo considero profesionales, a 3 personas que están muy apegados a lo que es el fenómeno literario, y me gustaría dar una breve introducción de lo que sé de cada uno. Bien, vamos a empezar por edades, la más chica. Vamos a empezar con la más chica. Se llama Ruth Escamilla Monroy, nació en Guadalajara, Jalisco, en 1976. Es maestra en estudios de la literatura mexicana por la Universidad de Guadalajara. Labora como profesora de lengua y literatura, y su conocimiento la ha llevado a impartir clases en Puerto Vallarta, Bahía Banderas, Guadalajara y hasta Pekín, China. Ha colaborado con poesía narrativa y relatos de viajes en revistas, suplementos culturales y antologías. Obtuvo el primer lugar de cuento corto en la 25ª Concurso Nacional de Creación Literaria del TEC de Monterrey. Es conductora del programa Viaje Radial, en la que habla en torno a los escritores de Jalisco y su producción literaria. Y tiene su primer libro que se llama En la punta de la lengua, en la que aborda la sexualidad desde un discurso refinado, una prosa poética que se aleja así como del verso innecesario. Bien, bienvenida, Rod. Gracias, muchas gracias por la invitación y saludos para mis compañeros de conversatorio. Nuestro siguiente invitado es Jorge Álvarez Lozano. Él nació en Guadalajara, Jalisco, en 1975. Es ingeniero en electrónica por la Universidad de Guadalajara. Se desempeña como analista de ingeniería. Es promotor de la lectura, imparte talleres de escritura y tiene un canal de reseñas literarias llamado Literante. Autor de Meriac, Noctámbulos, El fantástico y maravilloso circo de Grutex de la señorita Loreta, Rebeca y los cantos demoníacos, Judas el Iscariote, En las entrañas de Nunca Jamás, Cristal Mebius, y una gran cantidad de colaboraciones en antologías y revistas literarias. Como verán, pues vamos a ver que este lector ya dio su segunda vida en la escritura. Bien, bienvenido, Jorge. Gracias por la invitación. Y el más grande de los invitados, ¿sale? Es de mi generación, Francisco Ramírez Arroyo, alias Cuco. Él es de Sonora, nació en 1974, es maestro en literaturas comparadas en la Universidad de Guadalajara, director en Cultura Portátil, un proyecto personal que tiene, coordinador general de Chihuahua Tontembe, no sé si lo dije bien, Escuela Autónoma de la Formación Artística de la Tribu Yaqui, en BICAM. Me parece que ahí vive en este momento en BICAM, Sonora. Es director en LECOM Music, o fue director en LECOM Music. Es músico, productor, compositor. Ha sacado los discos de You y ahorita es Now, del 2018. Parece que el 2018 fue como su año más productivo, porque también en ese año publicó los libros Lucis et Umbre, de poesía, Mi país me duele, también de poesía en 2018, Semántica de la miseria ya en el 2020, ya como que ya veía venir lo que estamos viviendo ahorita, y 2 como libros de ensayo narrativa, Tu opinión es mi papel higiénico, y Las crónicas de la identitud, de editoriales Finter, perdón. Entonces, pues también vamos a ver que Paco ya tiene este proceso que yo considero natural, después de leer muchos textos, como que tenemos la necesidad de hacerlo con una voz propia, y por eso llegamos a la escritura.
Pero hoy estamos aquí para preguntarles cómo es que se hicieron lectores. ¿Sale? Antes que escritores, antes que creadores, ¿cómo se hicieron consumidores de literatura? ¿Sale? Es el objetivo de este conversatorio. Si quieren, vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cómo te iniciaste en la lectura? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención por leer y cómo se dio ese momento? Entonces vamos por edades. Bien, Ruth, tú primero. Bueno, muchas gracias por por la oportunidad. Bueno, pues en mi caso tuve una mamá que era excelente cuentacuentos. Se sabía todas las historias del Antiguo Testamento y las contaba de manera maravillosamente interesante y era una mamá que si salíamos al campo a caminar nos iba contando historias y si estábamos en el consultorio del doctor esperando nos contaba historias, entonces era muy buena cuentacuentos. Y pues yo sabía que muchas historias venían de los libros, ¿no? Porque ella también me hablaba de los libros que había leído en su juventud. Y tuve un papá, tengo un papá todavía, que también fue un ávido lector. Yo siempre lo veía los domingos, que era su día de descanso, acostado en la cama o en el sillón con un libro encima, ¿no? Entonces era una imagen muy, pues, de alguien que está leyendo y que disfrutaba, que en su día de descanso lo dedicaba en gran parte a eso. Y mi papá nos compraba libros adaptados, ¿no? Estas colecciones de libros adaptados, clásicos de oro ilustrados, cuentos clásicos contados por Disney, o sea, libros adaptados a las diferentes edades de las hijas. Y creo que por ese lado me empezó a gustar la literatura. Y entre esos clásicos de oro me tocó leer Tom Sawyer, que fue uno de los primeros que leí, que me gustó mucho y que cada edición que encontraba la atesoraba. Y la que tengo ahorita es esta, que me regaló una tía. Es una edición bastante gruesa. La primera que yo leí era uno de los clásicos de oro, que era de 96 páginas, ¿no? Entonces, y con ilustraciones y todo. Entonces, ya más grande, pues ya me conseguí esta y pues es uno de mis iniciadores, ya como una novela completa. Sí. Entonces, a través de una persona que tenía el hábito, fue como te introdujiste en la lectura. Sí. Bien, Jorge. Bueno, conmigo fue un poco diferente. Cuando aprendes a leer en la primaria, pues es algo, para mí fue algo nuevo, saber que esos garabatos puestos en papel significaban palabras que representaban ideas. Los domingos usualmente mis papás iban a un tianguis y me quedaba en la casa de los abuelos, de mi papá Jesús y mi mamá Beatriz. Mi papá Jesús tenía un librero y en el libro tenía varios ejemplares, pero la televisión rara a la vez servía con ellos. Entonces, pues yo era un crío de 6, 7 años que estaba en una casa y no había televisión. Estamos hablando de 1900, como de los 80s. Entonces, pues no había televisión, pero estaba el librero ahí. Entonces yo le pregunté a mi abuelo que si podía tomar algún libro para leerlo. Y me dijo, sí, claro, adelante, agarra los que quieras, o el que quieras. Entonces tenía una colección de cuentos de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm, de otro tipo de fábulas y demás. Creo que tenía hasta fábulas de Sopo, no recuerdo bien. Y yo recuerdo que agarraba uno, la condición era agarras uno, lo terminas de leer y lo regresas a su lugar. Así es como yo empecé a pasar los primeros, ¿qué serán? Unos 6, 5 meses más o menos yendo a la casa de mis abuelos y leyéndome sus libros. Y empiezo a ver las historias que cuentan. Y al no tener una televisión, un aparato que te induce las imágenes directo a tu mente sin que tú tengas la necesidad de forzar a la imaginación para recrear estos conceptos que vienen en palabras, pues empecé a agarrarle un gusto a la lectura. Me di cuenta que en esos libros, esas historias, al momento de leerlas, yo podía darles a los personajes la forma que yo quisiera, el acento que yo quisiera, el tipo de voz que yo quisiera, color, todas las características, salvo cuando venían muy, muy específicas en el libro. Y así fue como poco a poco empecé a tomar ese hábito por la lectura a través de ese librero que tenía mi abuelo en su casa y que creo que yo era el único de los nietos que llegaba ahí a manosearlo, porque nadie más, o se iban a jugar fútbol o a hacer otras cosas y yo me quedaba ahí en la casa porque primero no me gustaba el fútbol. Entonces
pero sí me gustaba la televisión, pero no había televisión. Entonces tenía que recurrir a los libros. Ahí es donde tengo mi primer contacto con la literatura y empiezo a agarrarle un amor muy febril a los libros para verlos como un medio de entretenimiento al principio, más que de obtener conocimiento, sino como un medio de entretenimiento. Entonces, fue para ti una alternativa la Sí, lectura. Okay. la alternativa. Bien, vamos con Coco. Bien. ¿Tú cómo llegaste a la lectura, Coco? Eh, pues en casa había una biblioteca. Curioso, a los niños que crecimos en los 80, era muy común que en muchas casas se decía el cuarto de la tele, ¿no? No sé si recuerdes eso, ¿no? Y en mi caso, pues no había cuarto de la tele, ¿no? Había un estudio. Y en ese estudio, pues había una biblioteca, había un escritorio con una máquina de escribir. Mi papá le gustaba escribir, entonces lo que yo veía todos los días, algo como lo que comenta Ruth, era alguien leyendo. Y que en la cama, en el tocador, en la cómoda a un lado, había libros. Y había libros por todos lados, ¿no? Entonces, mi mamá también leía. Y nunca nos obligaron ni nada, ¿no? O sea, había muchos libros para niños también y nosotros, así como lavarse los dientes, este, tú veías el hábito y continuabas el hábito, entonces nos llenábamos de libros y nos llevaban libros y para nosotros era parte de lo normal, de lo recurrente en casa, ¿no? Nunca se cuestionó, ¿no? Realmente. Entonces, pues, así crecí, o sea, así comenzó el asunto, así crecí y pues bueno, lo que me tronó la cabeza y pues estaba chiquito, digo relativamente, es que a los 8 años, yo creo que por eso quedé así, a los 8 años leí Oscar Wilde y ya valió, ¿no? Porque la visión amarga al cierre de los cuentos se me quedó a mí para siempre, ¿no? Y tengo mucho de eso en los guiones que hago hasta el día de hoy, yo creo, o las novelas que estoy escribiendo, ¿no? Pero fue un hábito y, y por otro lado, más allá de, como decía el compañero, más allá de también de pensar en conocimiento o algo, en mi caso era la curiosidad nada más, ¿no? La curiosidad, ¿no? En la narrativa y por el otro lado, pues bueno, me aprendía de memoria los poemas de Machado, ¿no? Y de Manuel Acuña, y me maravillaba, repitiéndolos y bueno, me llevó a ganar concursos, ¿no? De poesía también, ¿no? Y también me orilló a comenzar a escribir desde muy chiquito, ¿no? Digo, bien, no sé, pero seguir escribiendo, ¿no? Pero así empezó la cosa, o sea, fue como abrir los ojos y los libros ya estaban ahí, sí. Sí, muy monterroso el asunto. Cuando desperté, la biblioteca ya estaba ahí, ¿no? Ok, por lo que comentan, pues vamos a ver que la influencia de un familiar, de un allegado, es fundamental para poder fomentar la lectura. En la actualidad, los recursos han cambiado muchísimo. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, que la lectura no necesariamente es en un formato físico. Debemos entender que la lectura ha evolucionado. Y sí se lee, o sea, los chavos sí están leyendo, eh, pero me resulta interesante ver qué es lo que están leyendo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, de meterse a Wattpad o checar los blogs que ya empezaron a desaparecer. Y pues sí, son muchos géneros que en nuestro tiempo no había, muchas cosas que antes no aparecían y que de alguna manera no hay una especie de regulación, o sea, no vemos cómo se pueda eh, hablar de buena o mala literatura. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto, es a favor de las redes sociales o en contra, ¿cómo la ven? Bueno, pues mismo orden. Bueno, empezamos con Ruth. Creo que hay diferentes maneras de acercarse, ¿no? Quizá cuando yo estudié, cuando empecé a dar clases, pues como la forma más
aceptada de acercarse a la literatura era pues empezando así como por algún clásico, ¿no? Por algún libro reconocido, a lo mejor adaptado, pero reconocido. Después cuando empecé a dar clases me di cuenta de otras maneras de aproximarse, ¿no? Y a veces los alumnos empezaban de pronto con algún libro o con algún material en internet que era un poquito más quizá comercial, ¿no? No un clásico, sino algo un poquito más ligero, más comercial. Y después eso los iba llevando, o sea, eso a lo mejor ya les generaba el hábito y lo llevaba a otra cosa, ¿no? Entonces, como licenciada en letras, yo pienso que sí diría que sí hay buena y mala literatura, porque si no, pues no existiría la carrera, ¿no? O sea, no habría una especialización o un estudio que te ayuda a identificar, pero creo que para acercarse a la lectura no hay buena o mala literatura. Para acercarse a la lectura es lee, ¿no? Y a lo mejor empiezas leyendo, no sé, a lo mejor empiezas leyendo el periódico, a lo mejor empiezas leyendo el texto que alguien sube todos los días, o sea, hay diferentes aproximaciones, creo, eso sí creo, y a lo mejor sí, algún día vas a caer en estos clásicos o en estos libros que se consideran buena literatura, pero no necesariamente tendrías que empezar por ahí. Jorge. Bueno, creo que, bueno, también estoy de acuerdo en que sí hay buena y mala literatura. Tanto desde el punto de vista técnico de la literatura como tal, como del contenido de la misma literatura. Puede ser que esté maravillosamente escrito de una manera excelsa y sea una porquería de contenido el que tiene. O que el mismo escritor no sepa expresarse de una manera muy correcta en su texto, pero la idea que tiene al momento de plasmarla es muy buena. En este tipo de conversatorio no vamos a hablar bien de esos temas que ya son como más técnicos, sino del acercamiento a la literatura. Creo que Borges, si no mal recuerdo, fue el que dijo que si no te gusta Shakespeare, no hay ningún problema. Probablemente Shakespeare no está en ese momento preparado para ti, ni tú para Shakespeare. Quizás llegue el momento, y si no llega, no hay problema tampoco. El hecho de que un libro sea un clásico no implica que lo tengas que leer. A mí una de las frases que me repatea el hígado es, si no has leído tal libro, no has leído. O sea, la cantidad de libros que hay en el universo de la literatura de la humanidad es enorme, como para encerrarlo en, si no has leído uno de estos 20 libros, no has leído. Creo que ese ha sido uno de los principales problemas que se han tenido para acercar a los jóvenes a la literatura. A mí me parece algo a veces hasta violento hacer que un preadolescente de unos 11 años lea algo como Juan Rulfo y lo obliguen a entender a Juan Rulfo. O sea, Juan Rulfo hay adultos que ni siquiera lo entienden. Creo que debemos de entender que la literatura tiene que estar en base a las edades de las personas. La forma en la que yo he tratado de acercar a una persona a la literatura cuando me preguntan, ¿qué me recomiendas para leer? Lo primero que yo les pregunto es, bueno, ¿qué tipo de películas te gustan a ti? Y ya dependiendo del tipo de películas que me gusten, bueno, te voy a recomendar estos autores que escriben más o menos del género de películas que te gustan. Hay que acercarlos primero a la literatura como un entretenimiento, porque si los tratamos de meter como una obligación, bueno, ya tienen que leer sus libros de texto. Entonces, la idea es que poco a poco vayan agarrando el hábito de la lectura como una alternativa a entretenerse, a esparcirse. Yo estoy muy, muy de acuerdo con los medios digitales. De hecho, este es mi Kindle. Yo hace como 3, 4 años que no compro un libro digital, un libro físico, porque la lectura en Kindle se me hace muy, muy, muy cercana a lo que es un libro. Desgraciadamente, las redes sociales, cuando te metes en Wattpad, te das cuenta que es prácticamente la misma historia y lo único que hacen es cambiarle los nombres a los personajes.
tengo una cuenta en Wattpad y he leído, que serán una infinidad de veces, la historia de la chica buena que entra al colegio y se enamora del chico malo que recién entra al colegio. Pero a la gente le gusta eso. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que actuar con inteligencia para acercar a estas juventudes a que lean otro tipo de cosas, pero cosas que las puedan entender a su nivel y que poco a poco vayan subiendo. No puedes obligar a alguien a correr una maratón. Hazlo que primero que le dé una vuelta o 2 vueltas a la manzana antes de que pretendas hacerlo correr una maratón. Okay. Paco. Bueno, bueno, nos fuimos a varios temas, ¿no? Ahorita lo que preguntabas. Uno, lo de las redes y todo eso, pues bueno, las redes son el alfa y el omega, el principio del fin, el cielo y el infierno, ¿no? Cuando comenzó esto de internet, yo a mis alumnos de comunicación allá por el 2000 les decía que la red, la web se iba a convertir en un potenciador de las cualidades del usuario, ¿no? Si te gustaba la cocina, te ibas a encontrar con maravillas de las que jamás te habías imaginado encontrar, ¿no? Para hacer. Si te gustaba cierto tipo de literatura, ibas a descubrir maravillas que jamás hubieras pensado encontrar, ¿no? Pero que todo iba a tener mucho que ver con tu naturaleza, al final de cuentas, ¿no? Que si eras maniacón pervertido, pues te ibas a poner peor, ¿no? Y vaya, ha quedado demostrado, ¿no? Entonces, en cierta medida, nunca estará de más que exista una guía, ¿no? Un buen guía. Los profes nunca van a dejar de estar allí. Y no hablo del profe de la escuela, ¿no? Tú sabes que yo no soy muy fan de eso. Y más con mi experiencia con los yaquis, para mí ya el término de profe de escuela está en desuso, ¿no? Y lo saco a colación también, ¿no? Yo hablo mucho del libro de allá afuera, por ejemplo. Después de las experiencias con los yaquis, con el I Ching y todo ese tipo de cosas, me comencé a dar cuenta, por ejemplo, que la naturaleza se lee. Y cuando leo los comentarios arrogantes, comenta Jorge, de si no has leído esto, pues ya te fregaste, o es ignorante aquel que no lee. Y yo, no, cálmate, tú te sientas con un maestro ya aquí a hablar y vamos a ver quién es el ignorante, ¿no? O sea, y él te explica a partir de un cerro. No necesita leerte a Platón, Sócrates ni Aristóteles. Bueno, Sócrates no tiene libro. A Platón o a quien quieras para tener una lección de filosofía con una carga tremenda, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que detenernos un poco. Y como conectando un poco, me acordé de León Portilla, pues que nos regañó en el Paraninfo una de las veces que estuvo allí, que hablándonos del náhuatl como lenguaje poético, que se hablaba en poesía. Y las lenguas indígenas se hablan en poesía, por ejemplo. Hay metáforas, imágenes preciosas. A lo que yo quiero ir es, hablando en todos los terrenos del mundo, si tú te logras maravillar con la palabra, con la unión de palabras, logras fascinarte y vivirte en ella, trascendiste ya en términos literarios, sea Dante, sea Lope de Vega, sea Guillermo Fadanelli, sea quien sea, ¿no? O sea, si la palabra te toca y te trasciende, te detona, se te queda, como decía por ahí Gorostiza, lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga. O sea, esa es la gran frase, ¿no? Que se quede aquí, ¿no? Entonces nosotros podemos contribuir a que el receptor literario se llene de tal, ¿no? Podemos contribuir a joderle la vida a alguien también, mal llevándolo, ¿no? En estas estructuras, más bien, como dice Jorge, repetidas y repetitivas, ¿no? Ecuacioncitas baratas, ¿sí? Que pues persiguen nada más este facilismo de acceso narrativo, que ni siquiera literario, ¿sí? Y que estén allí, ¿no? Como Coca-Colas en producción en serie, saliendo nada más, ¿no? Entonces, nunca estará de más tener una guía o un referente que nos lleve a un escrito que nos toque el corazón, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? Y pues ya, de entrada yo creo que
que va por ahí la cosa, ¿no? Bien. ¿Consideran que es importante la lectura en el mundo contemporáneo, en el mundo actual que vivimos? ¿Sí es necesaria, útil? Sí. Vamos a empezar con Paco primero. Sí, sí es necesaria. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas allí tienes los referentes del mundo mismo, ¿sí? Tienes la iluminación, no lo digo místicamente, ¿no? Tienes la claridad, ¿sí? Ante muchas dudas que puedas tener con el mundo mismo. Y ojo, en estas fechas, en estos tiempos de crisis argumentativa, ¿sí? Donde toda opinión se cree tomar como, creen ser que es argumento, donde toda referencia, por más literaria que sea, por más parte de una ficción que sea, se toma como literal y apología, ¿sí? Donde no se está aprendiendo a distinguir una cosa de la otra. Sí es necesaria la lectura y es necesaria la reflexión de lo que se lee, ¿sí? Porque eso es lo que nos está llevando a la Torre de Babel 3.0. Lo he repetido muchas veces, una Torre de Babel en medio de un laberinto, y el laberinto de espejos, ¿sí? Donde todo mundo está confundido, nada más chocando contra sí mismo, ¿sí? Y no sabiendo ni siquiera de qué está hablando. Se necesita ponerle orden a eso, y va a ser la lectura, pero más que nada, la reflexión de la misma, de conceptos, referentes. Insisto, yo creo que lo que más carecemos ahorita es de argumentos. Hay crisis argumentativa, conciencias críticas, ¿sí? Es la víscera la que está dominando y está poniendo en conflicto a todo mundo de una manera estúpida, diría yo. Confío que después de este neomedievalismo ya venga un neorrenacimiento en ese sentido, ¿no? Y que resurja esta imprenta, nuevo Gutenberg, y aquellos a los que van a perseguir y les van a quemar libros otra vez, pero que van a encauzar a nuevas generaciones, precisamente para que hagan el uso correcto o el deseable humanamente de un libro, ¿no? Eso es lo que yo... Parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? De verdad estamos como retrocediendo. Jorge, Parece chiste, pero es anécdota, así es. en este sentido, Jorge, ¿tú qué opinas? A ver, ¿me podrías repetir la pregunta? Porque me perdí poquito. Si la lectura tiene importancia en un mundo como el que vivimos actualmente, si hay un espacio para los libros. Bueno, la lectura y la literatura como tal, pues tienen la importancia que tenga la sociedad misma. El ser humano comenzó a crear sociedad en el momento en que pudo plasmar sus ideas y de que estas historias dejaran de pasar en el lenguaje oral a convertirse en algo físico que se le pudiera pasar de una a otra persona sin la intervención de la parte objetiva, la parte subjetiva del que está contando. Cuando el ser humano logró plasmar esas ideas en arcilla, en piedra, en papiros, dio un avance tecnológico brutal, porque fue capaz de plasmar de manera física un extracto de su memoria. Creo que esa es la parte más importante después del fuego y de la rueda. Creo que ese es el invento más importante que ha logrado el ser humano para trascender y formar una sociedad. No podemos hablar de una sociedad si no hay libros, porque los libros es esto que nos recuerda lo que fuimos para no caer en lo malo que hicimos y continuar adelante. La literatura debe ser este punto en el que el ser humano debe de entender y, como dicen, o sea, a reflexionar, no solamente leer por leer. Tú puedes leer, por ejemplo, un fragmento el libro de Alan Watts, un libro de Alan Watts, Conviértete en lo que eres. Tú lo lees y es un librito de 120 páginas. O sea, si te pones a leerlo, pues en una ida al baño o en el camión lo puedes terminar de leer tranquilamente. Pero cuando tú realmente quieres entender qué es lo que te trata de decir Alan Watts con sus palabras,
vaya, ese libro me tardé en leerlo y entenderlo cerca de 4 o 5 meses leyéndolo, porque lo lees y te regresas, lo lees y te regresas. Esa es la parte que nos hace falta mostrarle a los jóvenes, que no se lee por leer. Actualmente veo canales de YouTube donde una persona, un joven, toma un libro de 1200 páginas, o sea, un libro común de Stephen King, por decir algo, y dice, lo leí en 3 días. Dices, ok, yo estoy consciente que hay técnicas de lectura veloz que te permiten leer un libro en fracciones ridículas de tiempo. Un libro de Stephen King de 1500 páginas, probablemente lo leas en 4 días. Ahora el punto es, no es si lo entendiste, es qué te dejó el libro, qué te movió, qué te sacudió. El escritor no solamente busca crear un libro grueso para venderlo más caro, plasma sus ideas, parte de su conciencia, parte de su percepción del mundo en ese libro para poder sacudir algo en ti como lector. Entonces, ¿qué fue lo que te movió a ti ese libro? ¿Qué fue lo que te sacudió? Y cuando les preguntas esta parte de qué fue lo que te dejó el libro, no saben qué decir. Te pueden decir de lo que trató, te pueden decir los nombres de los personajes, te pueden decir cualquier cosa que una persona con internet busca en Wikipedia y se encuentra el resumen. Porque he visto que muchos de estos booktubers lo que hacen es un resumen de Wiki. Se meten a Wikipedia, buscan el libro y hacen el resumen. Ponen su video, ya voy a hablar de la Guerra y la Paz, que lo leí en 2 días. Lo leí en 2 días y aquí va el resumen de la Guerra y la Paz, que no estaba ni tan complicado de entender. Jorge, Dices, Jorge, un detalle, a ver si Sergio se acuerda. Alguna vez en la Facultad de Letras nos prohibieron, pues obvio, en aquel tiempo a nosotros Internet nos llegó casi terminando la carrera, y nos mandaban pues a leer, obviamente, y leíamos mucho, la verdad, pero había un libro en la biblioteca ahí de Humanidades, que se llamaba 1000 libros, ¿verdad? Y tenía la reseña de obras Todo el clásicas y programa. todo. Ajá, y nos decían los maestros, ¡ey! Y ni se les ocurra ir al de 1000 libros, ¿no? Porque de ahí sacaban, no había copy-paste porque había que sacar copias y todo, pero era exactamente lo que estás diciendo, la versión primitiva, fíjate, de este tipo de booktubers. Sí, pero lo mismo, lo mismo. Entonces, así, prohibido, era así el libro prohibido, el 1000 libros, pero es exactamente lo del booktuber. Como antes era en máquina de escribir, tenías que sí, leer la reseña aunque fuera, ¿no? Ajá, y de todos aquí, modos tenías que leer la reseña, ¿no? Pero, pero no leías el libro, ¿no? O sea, para el caso. sí, Para y todo. bueno, sí. Y Sí, pues este fue creo que es la parte que como promotores de la literatura tenemos que buscar. No solamente hacer que lean, sino que comprendan lo que están leyendo, que esta pedazo de celulosa con tinta encima, ¿qué es lo que te dejó? Más allá de qué tan rápido lo leíste o si te lo aprendiste de memoria, ¿qué fue lo que te movió a ti como persona leer este libro? Creo que eso es lo importante de promover la lectura. Enseñarles a los nuevos lectores que la lectura no solamente es leer y leer. Cuando uno está en la facultad, tú no lees por ejemplo, en mi caso, que soy ingeniero en electrónica, no era leer el comportamiento de los electrones, no era leer el comportamiento de las matemáticas, no era leer cómo se hace una transformada de Laplace, sino entender los procesos y una vez que entiendes los procesos, cómo lo vas a aplicar en una práctica o en tu vida laboral. Eso es lo que tenemos que moverle a la gente. O sea, ya leíste, conviértete en lo que eres. Esto, ¿cómo cambió tu vida? ¿O cómo va a cambiar tu vida? ¿O qué parte te movió para hacer de ti una mejor persona? Tienen Mafalda creo que tiene una frase que dice, si no lees, estás obligado a pensar lo que los demás quieren. Yo, sin embargo, les he dicho, es que leer es peligroso.
¿Y por qué es peligroso? Porque leer te va a sembrar una idea, un pensamiento. Pero hay libros buenos que traen buenas ideas y buenos pensamientos, y hay libros nefastos que traen malos pensamientos. Imagínense que les paso el manual del Ku Klux Klan o algún libro del Nacional Socialista a una persona y le digo, lee y va a cambiar tu vida. Pues sí, la va a cambiar, pero no la va a cambiar para bien. Ruth, ¿tú sí le encuentras importancia a la lectura en el mundo contemporáneo? Sí, por supuesto. Por supuesto, aquí comentando lo que ellos han dicho, pues sí, precisamente como decía Francisco, para organizar toda la información que se recibe por tan diferentes medios, pues una forma de tener ese espacio de silencio y ese espacio de estar con un solo contacto, no con miles de estímulos, pues es tomar un libro y leerlo y ir formando esa conciencia crítica que a veces tener tanta información no nos permite formar, ¿no? Dependiendo, como dijo Jorge, pues de lo que estemos leyendo, ¿verdad? Porque podríamos estar leyendo cualquier cosa que a lo mejor no nos va a ayudar a formar esa conciencia crítica. Y sí creo en la gran necesidad pues de seguir fomentando la lectura. A mí me alegra ver, por ejemplo, en las ferias del libro, ver muchos jóvenes y saber que los jóvenes están leyendo y que se están interesando en eso. Creo que hay un buen trabajo, se está haciendo un buen trabajo de promoción, porque yo veo mucha gente o de pronto leo así información como de que los lectores jóvenes que se están formando muchos lectores jóvenes. Entonces, sí me dan esperanza y sí creo que es fundamental con esta cuestión de despertarte la imaginación, de trabajar con el pensamiento crítico y de darte ese espacio de calma que te da un libro, si lo estás leyendo. Quizás sí en un formato electrónico, así como en un Kindle que te permite nada más estar leyendo, porque a veces leer de pronto en otros dispositivos, pues no falta el estímulo de que de repente estás leyendo en el teléfono y te llega el aviso de WhatsApp y de Facebook y te metes y te distraes, etcétera. Entonces a lo mejor ese hábito de un ratito te sientas a estar con un texto solamente, pues creo que sería importante. Sí, porque la lectura como que pone pausa, ¿no? Te detiene alrededor y a veces vivimos demasiado excitados, muy movidos, sin tiempo, y la lectura es como un oasis en donde puedes estar tranquilamente. ¿Consideras que la lectura ha cambiado tu vida en algún aspecto? Sí, muchísimo, muchísimo. Pues para empezar definió mi camino profesional, o sea, estudié letras y luego estudié literatura mexicana, entonces o sea, el hecho de ser lectora me dio una profesión, me dio un trabajo. El hecho de ser lectora me llevó a conocer lugares, por ejemplo, Granada. Mi interés por conocer Granada fue por haber leído a Federico García Lorca. Mi interés por conocer San Gabriel fue por haber leído a Juan Rulfo. Entonces, entonces me ha permitido viajar, entonces ha cambiado mi vida en ese sentido de que me ha dado la pauta para hacer cosas. Me ha permitido ir a trabajar a otros lados, ¿no? Como el hecho de dedicarme a lo que me dedico, pues me permitió conseguir un empleo fuera de México e ir a trabajar y a promover la literatura mexicana también allá entre los estudiantes. Y también me dio el rumbo de escribir, o sea, el hecho de ser lectora, pues también me incitó a escribir y publicar mi libro y todo dedicarme bueno, sí, a mi trabajo de maestra, pero también a la difusión cultural, pues tiene que ver con la lectura. Entonces, definitivamente sí, de maneras muy agradables. Sí. ¿Tú, Paco, ha cambiado la lectura tu vida? De hecho, si no hubiera leído a Bukowski, no me hubiera vuelto alcohólico. No, no es cierto. No, claro que ha cambiado mi vida, ¿no? Bueno, la determinó, ¿no? Sería, porque no es por presumir, digo, yo a veces escucho y digo que es parte normal de la vida de mucha gente que dicen, ¿cómo me hubiera gustado haber hecho esto, haber hecho esto otro? O muchos dicen, tú de chiquito, ¿qué querías hacer? Y te quedaste con ganas de que hubiera sido así después, ¿no? O sea, yo a los 12 años, yo quería estudiar música y me quería dedicar a las letras. Las letras llegaron como te digo, desde un principio, y esto es a la par de la música. Sí, y pues más bien afirmó
y determinó la ruta, ¿no? Me convertí en un ratón de biblioteca, tremendo. Me quedaba, digo, cuando salí de acá del pueblo, que me fui a Guadalajara, después allá a principios de los 90, lo primero que vi fue la Biblioteca Iberoamericana, por ejemplo, y me quedé así. O sea, esto es real. Y luego dije, los tapatíos han de ser recultísimos, cabrón, ¿no? O sea, y luego me fui a... Bueno, luego ya, cuando vi la de humanidades, pues me quería desmayar, ¿no? Entonces, al entrar a letras, recuerdo muy bien que el primer día de clase el maestro Gavino nos felicitó por ser valientes, ¿no? Al estar en esa carrera, al haber entrado, y dijo, ya pensaron a qué se van a dedicar, o sea, saben que les va a ir mal y todo, y yo le dije, no, me acuerdo que dije, es que yo solamente entré aquí por cultura general. Jamás he pensado que voy a vivir de esto, ¿no? Un día voy a componer un buen cumbión y de eso voy a vivir, ¿no? No lo he compuesto hasta el día de hoy, pero vivo de las letras, ¿no? Y vivo de la gestión cultural, y bueno, como bien, pero sí determinó mi vida. He sido muy feliz. Fui de los que corrían a las 7 de la noche que se acababa el servicio en el Cooks, en la biblioteca, y de quedarme dormido con libros así encima, ¿no? O sea, leer, digo, ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida, ¿no? Junto con la música, insisto, pero fue una afirmación, más que nada, ¿no? Fue como un caminito ya marcado nada más, ¿no? De vida, afortunadamente, y del cual, pues, no hay así como que un lado, un pedacito para decir, me arrepiento de haber estudiado esto, de haberme puesto a leer tanto, no, nada, ¿no? O sea, ya es parte de mi ser, diría la rola, ¿no? Tal cual. Jorge, tú sí de plano no perteneces a lo que sería la Facultad de Letras, porque aquí de plano... No. ¿Cómo cambió la lectura tu vida? Bueno, en mi caso sí es muy diferente yo. Mi área de estudios pues es la electrónica y principalmente la documentación de información. Yo desarrollo aplicaciones y procesos ofimáticos, estadísticos en el lugar en el que trabajo. Entonces, muchos dirían que no hay nada más alejado de la literatura que eso. Yo les he dicho, oh no, estás muy equivocado. Cuando tú estás programando, tú creas estas clases para poder instanciar objetos. Voy a hacer una analogía entre lo que es la programación de una aplicación con lo que es la creación de un libro, para que se pueda entender cómo la literatura realmente me afectó y cómo esta forma de tener este contacto con las letras me ayudó en parte de trabajo para poder desarrollarlo de una manera mejor. Me voy a escuchar ahorita un poquito técnico. Digo, ya si ustedes se pusieron técnicos con sus cosas de humanidades, yo me voy a poner un poquito técnico con mis cosas de informática y de electrónica. Yo lo entiendo, no te preocupes, también hago esas cosas, ¿eh? Muy bien, entonces está bien. Resulta que el programar, cuando tú estás programando orientado a objetos, tienes unas cosas que se llaman clases. Estas clases las instancias en objetos. A las clases les das características para que hagan ciertas cosas. Cuando empiezo a hacer programación desarrollada orientada a objetos, veo que estas clases parecen personajes de libros, a los cuales tú les das ciertas características para que hagan ciertas cosas. Yo comienzo a leer, continúo leyendo, incluso después, soy un consumidor de literatura, y me doy cuenta que haber leído novelas me permitía crear estos objetos para crear programas con ciertas características que se requerían tanto para crear como se creaba un personaje, igual se podía crear una clase. Y el entorno donde estas clases coexistían funcionaba con librerías, con controladores, con entornos gráficos que venían a ser los escenarios. Entonces me di cuenta que haber leído me permitió a esa parte de mi cerebro no solamente generar la capacidad de poder resolver un problema con software, sino que le abrió la parte de la imaginación
para tener esa capacidad no solamente de solucionar un problema, sino una solución creativa y eficaz para solucionar un problema. Las matemáticas al ingeniero lo que le hacen es darle la capacidad de poder solucionar un problema con cuestiones técnicas. Un buen programador lo que hace es resolver una situación de la vida real con software, pero necesitas de imaginación para poder hacer estos desarrollos. Y la literatura obviamente te da esa capacidad de imaginar, de pensar cosas que realmente no son posibles. Un burro que habla, una serpiente que habla, unicornios, dragones, una mujer que con mirar a otra persona a los ojos lo convierte en piedra. Toda esa parte de la imaginación me ayuda a mí como ingeniero a poder visualizar soluciones en software y en aplicaciones orientadas a esta parte imaginativa para poder sondear un problema que de primera instancia no le encontraba solución de una manera lógica. Y lo que hacía era, bueno, ¿qué otra cosa se me ocurre que no sea tan lógica? Y obviamente, si yo no hubiera tenido el acceso a la literatura, esta parte de imaginación, este lóbulo que se dedica a eso, se hubiera desarrollado para tener esa capacidad de hacerlo. Obviamente la literatura te va a ayudar a pensar, a liberarte, a que esta parte de imaginación trabaje con tu parte técnica para poder desarrollar tu trabajo o desarrollarte a ti como ser humano. Muy interesante. Bien, llegamos a un punto de la entrevista en donde vamos a ver los compromisos con la lectura, ¿no? Vamos a tomar posicionamientos. Y me gustaría que me hablaran de dos libros particularmente en toda su experiencia lectora. ¿Cuál sería el mejor libro que has leído en toda tu vida? Darnos los argumentos. ¿Y cuál es el peor libro que has leído en toda tu vida? Y darnos tus argumentos. Aquí es donde se ve la sinceridad de sus palabras, ¿eh? Entonces, ahí vamos a empezar con Paco. Es una pregunta muy difícil, porque cuando hablamos del mejor libro, pienso en muchos, obviamente, ¿no? Digo, libros, de hecho, antologías, ¿no? De repente te pasa hasta con ciertos discos, ¿no? Que no es tanto el álbum, sino la antología, ¿no? Y dices, no puedo. O con Bach, por ejemplo, ¿no? A mí cuando me preguntan de música, ¿no? ¿Tu músico favorito quién es? Bach. ¿Qué pieza? Todas, ¿no? O sea, Bach es una escuela de música constante, ¿no? Y procuro poner todos los días, de hecho, a Bach, ¿no? Pero voy a ver si me puedo permitir tener esta licencia un poquito para ir acotando esto. Primero voy a mencionar cuál es el autor que más tengo en todas las versiones posibles. Y no es que necesariamente sea mi favorito, pero espero dar a entender la importancia de tal, ¿no? Toda antología, la editorial que sea, la presentación que sea, que me encuentre en un tiradero, en una librería, en un lo que sea, de Quevedo, la compro. ¿Sí? O sea, recapitulo a Quevedo de aquí para allá, porque obvio, sí es muy barroco, sí es el claroscuro, sí es la luz y la sombra, es lo escatológico podrido, obsceno, es lo sublime, humano, más allá de la muerte, etcétera. Es un escritor total o totalizador en ese sentido, ¿no? Pero el impacto de una obra por su nivel descriptivo, emotivo, filosófico, múltiples lecturas, tanto como por encimita hasta lo místico y lo filosófico y lo que sea, es la Divina Comedia, ¿no? O sea, la Divina Comedia tiene ese nivel de múltiples lecturas, pero que al mismo tiempo, aparte de ser didáctico, es informativo, o sea, es totalizador, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, pues, la Divina Comedia. Y voy a ser muy empático con Goethe, ¿no? Goethe decía que el infierno era maravilloso y todo, ¿no? Pero el cielo totalmente aburrido, ¿no? Ya estaba de más, ¿no? No sé si tenga que ver con una forma de complacencia de Dante. Bueno, sí tenía que ver con una forma de complacencia, ¿no? Pero bastaría el infierno del purgatorio, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Lo impactante de la Divina Comedia es que pareciera que tuviera, insisto, todos los niveles posibles. Forma, esa es la otra, ¿sí? Estos endecasílabos repartidos a la perfección, con la rima, las divisiones en estas tercetos y en estas tres partes, su prólogo, las imágenes insuperables. Hace rato Jorge, de una manera muy atinada, hablaba de cómo yo le doy forma a un personaje, de cómo yo lo modelo en mi mente y todo, pero Dante se pasa de plástico. Tan es así que los cineastas la sufren. ¿Para qué lo recrear? Tan así que Greenaway saca unos pasajes que se llama El infierno según Greenaway, ¿no? O sea, anteponiendo pues que pese a ser un gran cineasta, pintor, dice, no puedo con el peso, ¿no? de la plástica de Dante. Entonces, siento que es un escrito totalizador que para los que están clavados en la onda esotérica y astrológica y todo, encontrarán un cúmulo de claves allí, y luego pues que de fondo está finalmente Aristóteles también dirigiendo toda la obra, los pasajes históricos, la ocurrencia de intercalar ficciones, personajes de ficción, hasta el momento conocidos en la cultura también, con personajes reales o históricos. Para mí en ese sentido es total. ¿Y el peor libro? No hay. ¿Sí? ¿A todos le sacas provecho? Siempre le he dicho a mis alumnos eso. Bien, se cortó, Francisco. Vamos con Jorge. Jorge, el mejor y el peor libro que llevas hasta este momento. Bueno, pensaba en un principio, ahorita que empecé a hacer análisis del mejor libro que he leído, me vino a la mente primero La insoportable levedad del ser, de Kundera. Uy, por la manera en la que se expresa dentro de este momento histórico que fue la separación de la Europa en dos grandes regímenes. Sin embargo, ya cuando me puse a analizarlo bien, qué era lo que me gusta de La insoportable levedad del ser, me di cuenta de que hay otro libro que me gusta más que ese. Y hay otro que me cambió más mi perspectiva acerca de la vida. Y es el libro de Philip K. Dick, ¿Sueñan los robots? ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Que nos plasma de una manera muy... Bueno, quien haya leído a Philip K. Dick se habrá dado cuenta que a él le afectó mucho la Guerra Fría y él escribía pensando en que al final de los 80s íbamos a estar en una crisis nuclear, que esta guerra que tanto se temía en los 70s iba a ocurrir a finales de los 80s y que para los 2000 íbamos a estar cubiertos en una burbuja radioactiva. Todo este miedo se ve plasmado en la obra de este autor, de Philip. Pero en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, entra a la eterna pregunta, ¿qué es lo que nos hace humanos? Entran estos robots que se escaparon de Marte y tratan de vivir como humanos en la Tierra, y este cazador Deckard los tiene que encontrar y eliminar, y llega a este punto, bueno, ¿realmente qué nos hace humanos? ¿Nos hace humanos ser de carbón? ¿Tener esta anatomía que se funde con el tiempo de una manera más rápida que en un robot? Y recuerdo muy bien las palabras de Roy cuando le dice, he visto cosas que tú no habrás visto, tengo conocimiento y visiones de cosas que tú nunca verás, y todo eso se va a perder para siempre. Lo único que queríamos era vivir un poco más, porque todo el problema era que las baterías que les pusieron a los androides se iban a agotar, y lo que quería Roy era una forma de poder reemplazar esa batería para seguir existiendo.
Algo que el ser humano hace cambiando riñón, cambiando un corazón, cambiando algún otro órgano, quitándose una parte que a lo mejor tiene algún problema cancerígeno y haciendo esos reemplazos. Realmente hacemos lo mismo que quería hacer Roy. Y por eso me gusta Sueñan los androides con ovejas eléctricas, porque llega a esa parte de preguntarnos, bueno, ¿qué te hace humano? ¿Qué es lo que a ti te mueve para decir que eres humano? En el libro bueno, no en el libro, en la película que trató de copiar un poco la esencia de Yo Robot, creo que el robot Will Smith le pregunta el robot le pregunta al humano. No, Will Smith le pregunta al robot, pero no vi bien esa película, nada más he visto fragmentos, que él no es humano, que un humano hace música, hace una obra de arte, hace poesía, escribe, hace una música, y el robot le pregunta, bueno, ¿tú puedes? Y ahí es donde dices, a ver, espérate, aguanta tiempo ahí. Si Will Smith está diciendo que para ser humano tienes que hacer esta parte artística, y Will Smith dice que no puede, entonces Will Smith no es humano. ¿O qué es lo que te hace humano? Y esta pregunta se vuelve muy importante dentro del libro de Philip, porque entra al punto muy interno de qué es lo que nos vuelve humanos. ¿Qué te diferencia a ti de ese robot? ¿Qué es lo que te hace ser humano realmente? Esa es la parte medular de esa obra. Atacar a esa parte que glorifica al ser humano por el simple hecho de ser humano, aunque no tenga ningún mérito él por ser humano, o a un androide que tiene más mérito, pero lo único que no tiene es que es biológicamente no es un humano. Entonces, creo que desde mi punto de vista, este libro, esta novela, es muy completa, porque Philip ataca estas preguntas de una manera muy directa, de una manera muy asertiva, al grado de mostrar a una humanidad decadente, porque los humanos que se quedan en la Tierra le llaman a ellos como humanos defectuosos, humanos que su pool genética no es apta para reproducirse en Marte, porque en Marte queremos nada más a la gente bien, a la gente que tiene cierto nivel de genética para ser una mejor especie. Todo el humano de segunda que se quede en la Tierra y que termine sus días ahí. Una situación muy clasista. Y también en este libro, en esta parte metería Carbono Alterado, que maneja esta parte también al momento de que si tú empiezas a cambiar tu memoria a otros humanos, a otros robots, ¿en qué momento dejas de ser tú? Me gusta mucho esta ciencia ficción que juega con la parte de qué es lo que te hace a ti humano, qué es lo que te hace a ti ser. Si tomas tus memorias encapsuladas en un disco cervical y se la pasas a otro cuerpo y luego a otro cuerpo, después de cuántos cuerpos dejas de ser tú. ¿En qué momento dejas de ser la primera persona? ¿En qué momento ya te convertiste en otro o ya dejaste de ser simplemente humano? Ese sería mi mejor libro. Y mi peor libro, Cañitas, de Carlos Trejo. ¿Sus argumentos? No necesitaría dar argumentos simplemente diciendo Carlos Trejo y Cañitas, pero lo voy a dar. Primeramente está muy mal escrito, empezando por ahí. Segundo, Carlos Trejo te trata de vender una novela que prácticamente es una copia de lo que ocurrió en la casa de Amityville, pero de una manera muy burda. Si yo fuera agente de la policía, leo Cañitas y digo, ok, voy a suponer que lo que tú estás contando en tu libro es cierto. Voy a suponer que lo que tú estás poniendo en tu libro realmente te pasó y las cosas ocurrieron como te pasó. Carlos Trejo, estás detenido por homicidio culposo. ¿Por qué los llevaba a todos a la casa y todos se morían en la casa? Porque este señor los llevaba a la casa que estaba embrujada y que el espíritu que vivía ahí prácticamente asesinaba a todo el que viviera ahí. Personajes que cambian de nombre o de postura o de lugar, o creo que en este libro hay como, no me acuerdo si son 4 Juanes o 4 Antonios, o hay 4 personajes que se llaman igual y que llega un momento en que ¿quién es? O sea,
que este güey no se había muerto ya. No, es que este es el otro. Es el otro que trajo al que se murió, que conocía al otro que se llama igual que él. Entonces realmente está mal redactado. Los tiempos en los que desarrolla la historia son muy complejos en cuanto a su estructura de narrativa. Realmente es un libro que se hizo para vender con morbo. Fue un libro que le pegó porque en ese momento venía el auge de Cañitas y dijeron, hey, tenemos un Amityville mexicano. La historia de Amityville se replicó aquí en Ciudad de México, creo. Y es en la casa de Cañitas. Y está así. Y mira, te voy a contar la historia porque yo fui el que la vivió. Realmente es una porquería de libro. Bien, vamos a escuchar a Ruth. Ruth, ¿cuál es el Compañeros, mejor libro que has leído y cuál es el peor? Bueno, yo te comentaba que para mí es difícil, bueno, yo creo que para los tres fue, ¿no? Como elegir el mejor, porque el mejor creo que depende de en qué momento, para qué fin, y demás. O sea, podría decir por diferentes razones, pero creo que si estoy pensando como en el mejor, como para invitar a alguien a leer, o sea, si pienso en esa idea de el mejor para incitar a otro a la lectura, para mí es Frankenstein. Fue una novela que le tengo aparte mucho cariño porque fue el primer libro que compré con mi dinero. Entonces, fue, ¿no? La emoción. Pero aparte, digo, eso es cosa aparte. Pero me gusta mucho porque me parece una novela bastante bien construida, con una narrativa muy fácil de seguir, o sea, para un lector que a lo mejor esté empezando a interesarse en leer o que quiera leer algo que le pueda llamar la atención, creo que está contada de manera muy accesible. Me gusta mucho que tenga diferentes voces narrativas, que no sea siempre una sola persona o a un dios, casi un dios que está viendo todo desde arriba y sabe los pensamientos, sentimientos y todo de sus personajes, sino que hay tres personas que están hablando en primera persona contando los hechos. Creo que mantiene un suspenso también bastante interesante desde el inicio de la historia. Y aparte de todo eso, bueno, toca estos asuntos cruciales de la responsabilidad del ser humano. Me parece un libro tremendamente actual, de esos que no, pues, que no pierden su validez. Esta cuestión de qué tanta responsabilidad, cuál es mi responsabilidad si yo decido crear algo y cuál es mi responsabilidad si yo decido abandonarlo. O sea, qué derecho tengo yo de crear y qué derecho tengo de abandonar, bueno, cuáles son mis responsabilidades al yo decidir crear algo. Y esta cuestión de la crítica también que contiene acerca de una sociedad basada en las apariencias, preocupada por las apariencias, que juzga en primera instancia por lo que ve. ¿Qué más? Bueno, me parece y aparte, considerando la forma en la que fue escrito, o sea, considerando que lo escribió una persona tan joven como la autora, tenía, ¿no?, ni 18 años cuando lo escribió, y que, bueno, después lo estuvo trabajando y demás, pues, pero como también por esa parte, si la idea para mí es buscar el mejor libro que creo que puede, que a mí me ayudó mucho como interesarme en la literatura y que creo que podría ayudar a otros a interesarse, pues para mí es ese. Y el peor, no, creo que no tengo un peor libro, o sea, creo que me ha gustado, o sea, puedo decir que libros no me han gustado, pero así como decir que un peor, no. Y también creo que depende de las circunstancias, en mi caso, de cómo fue leído. Por ejemplo, recuerdo que en la carrera tuve que leer para hacer un análisis de teoría literaria, Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska, y a mí no me gustó. Creo que por la cuestión de haber sido obligada a hacerlo y que era un libro que tampoco, o sea, como nunca tuve como empatía con ninguno de los personajes, todos me cayeron mal. Creo que no estaba yo preparada como para toda esa cuestión que tiene como de la vida cultural de México en cierta etapa de la historia. A lo mejor si lo vuelvo a leer quizá ahora ya me interese, pero me acuerdo que no lo disfruté. Y otro que también empecé a leer y que lo abandoné, entonces tampoco tengo mucho derecho de decir si fue el peor o no, pero sí podría decir que empecé a leer La Ciudad de las Bestias de Isabel Allende y que no me gustó y que lo abandoné porque me pareció muy simple y me pareció muy predecible y también no sentí
como esa empatía con los personajes. Me pareció que eran personajes como muy comerciales, como muy facilitos, pero no tengo mucho derecho de hablar porque no lo terminé, pero me llama la atención que fue un libro que decidí no seguir leyendo porque de verdad no me hizo clic para nada. Fíjate que eso es raro en las personas de la licenciatura en letras, como que tienen una obsesión por terminar un libro y casi siempre es hasta el final, ¿no? Entonces, ya decir que no terminaste de leer un libro ya se oye muy fuerte. Sí. Yo recuerdo una anécdota ahorita, recuerdo una reunión que tuvimos, porque estoy leyendo su comentario donde dice que el peor libro no existe, todos son referentes, pero yo me acuerdo de Paco con un martillo y un clavote, clavando... ¿Carteles o qué? No, Volar sobre el pantano de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Ok. que iba a acabar con esos libros, entonces se me fue para recordarle esta anécdota, pero sí tenemos un momento en donde encontramos un libro que nos muestra lo que no nos gusta de la vida. Entonces, esta pregunta tiene una intención específica, ¿no? Ahorita Jorge va a canalizar a un montón de muchachos a leer Cañitas y ese es el objetivo. No se trata de encontrar el bueno o el malo, sino que lean los muchachos y que empiecen a tener su propio criterio, ¿no? Entonces, a ver si funciona, ojalá y sí. Bien. La siguiente pregunta ya como para empezar a cerrar lo que sería el conservatorio. Yo le estoy midiendo y según yo llevamos como unos 40, 45 minutos. Es preguntarles qué se necesita para ser lector. Entonces, ¿qué le podríamos decir a los muchachos, a los jóvenes, que se necesita para poder acercarse a la lectura? Yo pienso que lo mismo que se necesita para acercarte a otras artes, que es sensibilidad. Y creo que, como comentamos, como tú mismo sintetizaste al principio, para acercarse a la lectura, creo que se necesita tener acceso a la lectura, lo cual ahora pues es muy fácil porque donde quiera te metes a Google y encuentras libros en PDF, pero creo que ese hecho de, como dijo Jorge, ver los libros allí, los libros del abuelito a la mano, o los libros a los papás leyendo, o sea, como en el caso de Paco y mío, creo que como ese acceso a los libros, creo que sensibilidad para, así como, si te gusta la música, si te gusta la pintura, necesitas sensibilidad para eso, y creo que para leer también la necesitas, y, y considerar que muchas veces hay cosas que yo creo que yo estoy viviendo y que soy la única persona en el mundo que las está viviendo, y que cuando me acerco a un libro me puedo dar cuenta pues de que hay un montón de historias que se parecen a la mía, o de que hay una persona que afrontó esto de cierta manera, o que esta cosa tan difícil que yo estoy viviendo se convirtió en un libro fascinante. Creo que como esa despreocupación o esa visión de que, bueno, a lo mejor aquí voy a encontrar algo curioso, así como me meto a navegar y encuentro cosas interesantes, pues a lo mejor me meto a un libro y también voy a encontrar cosas interesantes o algún nexo conmigo como humano. Sí. Entonces, básicamente hay que llevarlos a la librería y a la biblioteca, ¿no? Ya estando ahí es como cada quien agarra su libro. Pues sí, porque o sea, de la vista nace el amor, pues, ¿no? Entonces, ese hecho de poderlos ver, sí, como dices, a lo mejor una portada me llama la atención, o a lo mejor leo un pedacito y algo me llama la atención, no sé, ¿no? Quizá ese estar ahí en donde están los libros, pues sí el hecho de ir a la feria del libro, ¿no? A lo mejor me llevaron de la escuela obligadamente, pero a lo mejor encontré algo, sí, ese ponerte en contacto con los libros. Jorge es promotor y ha hecho talleres para el fomento de la lectura, ¿no? ¿Qué te has encontrado, Jorge? ¿Cuáles son los mejores consejos que puedes dar para poder decirle a una persona que lee? Bueno, a mí me ha funcionado mucho lo que comenté hace rato. O sea, primero preguntarle qué tipo de películas te gusta.
Hace tiempo fui al pueblo de mi padre y ahí conocí a los hijos de mi primo, no los conocía, y me preguntó qué libro me recomiendas, porque sabían que escribía. De hecho, ellos compraron una copia de Judas el Iscariote. Entonces, mi pregunta fue la misma que hice hace rato, ¿no? ¿Qué tipo de películas te gusta? Y el problema ahí es cuando te encuentras esta parte de la gente que no alcanza a tener esa capacidad de decir, esto es lo que me gusta realmente. Te dicen, me gusta de todas. Así como que, no, pero si tuvieras que ir al cine a ver una película, ¿en qué te vas a gastar 80 pesos más 120 pesos de palomitas? Obviamente no va a ser en cualquier película. ¿Qué película es la que vas a ir a ver? ¿O de qué género es el que vas a ir a ver? Y ya me comentó que le gustaban mucho de comedia. Bueno, entonces lo que le recomendé fueron libros que tuvieran esta parte de comedia, que fueran graciosos al momento de leer y te arrancaran más de una sonrisa. Tom Sawyer es buenísimo. A mí Tom Sawyer me hace reír mucho cada vez que lo leo, cada vez que me imagino a este mocoso convencer a toda una pandilla de que se ponga a pintar una barda y que aparte les cobre para pintar la barda. A mí eso me da mucha risa. Esas dos escenas, la de la barda y cuando le preguntan, nómbrame a 2 apóstoles de Jesús. Y creo que él dice David y Goliat, o no me acuerdo a quién menciona a Tom Sawyer, y esto a mí me hace reír mucho. Le recomendé Tom Sawyer, le recomendé El hilito de sangre. A mí El hilito de sangre me hace reír, no sé si lo han leído, la historia que cuenta León, de cómo hace este viaje desde Ciudad de México hasta Guadalajara para seguir a su novia Hortensia. Es un libro que te hace reír por las ocurrencias de este mocoso de 15 años. Todo lo que vive en esos 2 días, ese libro me hizo mucho reír. Y le recomiendo otro libro que se llama, no me acuerdo del nombre, pero el apellido creo que es Moore, que se llama El ángel más tonto del mundo, que es una historia muy cómica de Navidad, que realmente te arranca una sonrisa ese libro. Te arranca risas, no una sonrisa, te arranca risas. Creo que ya empezó a leer y empezó a leer parte de estos libros que le dije. La forma en la que a mí me gusta promover la literatura es de esta manera. Ver qué películas te gustan para recomendarte esos libros. Y primeramente, no libros extensos. Por ejemplo, me gusta el terror. Pues no te voy a recomendar It. Estás empezando a leer, no te voy a recomendar un libro de 1500 páginas. No, léete algo sencillo, léete probablemente los cuentos, los relatos de Edgar Allan Poe. Tampoco te voy a poner a leer Lovecraft, porque la literatura de Lovecraft es muy pesada. Tienes que ponerte a su nivel. Y no es que sea un insulto, sino que tú tienes que ponerte al nivel de esa persona, que fue lo que mencioné hace rato. Oye, quiero empezar a correr y me voy a aventar una maratón, ¿qué te parece? No, dale vueltas a la cuadra y caminando. Y ya como te sientas, puedes aumentarle quizás a trotando en una semana, quizás corriendo en 2 meses, y ya a lo mejor en 2 años ya te puedes aventar una maratón. Sería barbárico decirle a un joven que se me acerque y me diga, me gustan los relatos, los cuentos, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo un libro de Borges. Este libro de Borges está bonito para que lo leas. Léete Los Inmortales. En Los Inmortales hay un párrafo que yo lo terminé de leer y me dije, ¿qué carajos acabo de leer? El párrafo decía, los coribantes hacían sus tercicorios, los coribantes estaban reposilantes realizando sus tercicorios pasos alrededor de su deidad. Y yo me dije, ¿quién es qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Haciendo qué? No, pues me arreglé el diccionario, bla, 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 coribantes a clérigos, bla, 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 reposilantes a muy feliz, bla, 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 tercicorios bailando. Qué bien, ya lo entendí. Pero ya para entonces ya le perdí el ritmo a la lectura. Ya cuando busqué todas esas letras, ya le perdí el ritmo a la lectura. Entonces tenemos que ser conscientes de esta parte. Tenemos que recomendarles libros para empezar a leer, los sencillos de leer,
libros basados en sus gustos para que su lectura no sea tan pesada. Y yo recomiendo siempre empieza a leer relatos. ¿Por qué relatos? Porque el relato es corto y te ofrece esa satisfacción inmediata, más inmediata de cuento terminado, relato terminado, a leer una novela de 200 páginas si no tienes la capacidad de concentración para leer, y probablemente en 30 páginas ya te aburriste y ya estás bostezando. Bueno, léete un relato más o menos tiene esa cantidad de texto. Entonces creo que es parte, es responsabilidad de nosotros como promotores de la literatura, recomendar estos libros que les sean sencillos de leer. Obviamente, que si esta persona ya lleva 5 años leyendo y sigue leyendo los mismos libros sencillos, es decir, ok, ahora estás preparado para leer algo más complicado. Vamos a pasarte a libros más gruesos o libros con mayor contexto, con mayor contenido, con mayor presencia, con mayor nutrientes para tu acervo cultural. Tenemos que dejar esta parte soberbia que tienen muchos promotores de la literatura, de decir yo leo, yo soy sabio, yo sé de esto, yo sé de aquello, te puedo recitar por orden alfabético, por orden alfabético, puedo tomar el abecedario y por cada letra te puedo nombrar un autor y luego te puedo nombrar un libro diferente de cada autor y mostrar que eres una enciclopedia. Y uno dice a estas alturas, güey, eso lo hace Google, o sea, no tiene chiste ya lo que haces. Entonces, esa es la parte que debemos de analizar. Yo creo que nuestro compromiso es, de una manera humilde, asertiva, empática, acercar estos libros sencillos al principio a estas personas que quieren empezar a leer. Porque si se acercó a ti para preguntarte, ya venció el miedo y ya tuvo la humildad de decir, yo no sé, quiero que me digas qué leer, porque yo no lo sé. Y para que un ser humano acepte esa parte y diga, yo no sé, es muy complicado. Tuvo que vencer un ego muy, muy rudo. Entonces, si ya venció eso, no salgas tú con la barrabasada de decirle, lee el Quijote de la Mancha. Porque si no has leído el Quijote de la Mancha, no has leído nada en español. Entonces, no, ponte a leer algo sencillo, algo más fácil de entender. Ponte a leer Cañitas. Bien. Entonces, creo que esa es la parte que debemos de tomar nuestro compromiso como promotores de la lectura. Y es delicado el asunto, ¿no? Porque si hay un momento en la vida de todo ser humano que tiene la intención o tiene la curiosidad de leer. Y si en ese momento no está la persona indicada, se puede sacrificar ese lector o protolector. Bien, entonces es un trabajo muy importante el que hacen ustedes, el de la promoción de la lectura. Agradezco mucho que nos hayan prestado este tiempo para poder platicar con jóvenes de nivel bachillerato sobre esto que es el gusto por leer y pues que de alguna manera tomen noción de lo que es la importancia de la lectura en un contexto como el que estamos viviendo, en una situación como la que estamos experimentando desde hace ya varios meses, ¿no? Entonces, agradecido, muy agradecido. Ojalá y si podamos hacer más actividades como esta para poder involucrar a más jóvenes lectores. Y pues no me queda más que invitarlos a futuras experiencias, agradecerles por su participación hoy y pues que les digan algo a los muchachos para que se animen a leer. Bueno, ponte a leer, no puedes salir a la calle ahorita, es una pandemia, estamos en aislamiento. La lectura te ofrece ir a París, ir al África, ir al medievo, y a otros planetas, a otros lugares y dimensiones, sin salir de tu casa, sin arriesgarte. O sea, lee y forma parte de este grupo que estamos decididos a terminar la pandemia. Leer no solamente te va a hacer culto, te va a hacer sano. Me ha dado mucho gusto estar hoy con ustedes. Ya luego voy a ver ya la versión editada. Espero que no dejemos de estar en contacto y espero que se haga otro encuentro de este tipo muy, muy, muy agradable y muy, muy ameno. Pues aquí andamos. Les mando un enorme abrazo y pues ahí seguiremos en contacto. Bueno, yo quiero decirles que leer puede abrirte horizontes. Suena trillada la frase, pero es verdad.
A lo mejor leer te puede hacer enamorarte de un lugar, porque una foto te puede enamorar de un lugar, pero leer la experiencia de alguien que estuvo en ese lugar y que te habla de olores y de sensaciones y que te hace que tú te lo puedas imaginar, más allá de verlo físicamente en una foto o en un video, pues creo que eso es todo un reto que el cerebro necesita. Creo que por ejercicio mental, por gimnasia cerebral, leer es una actividad bastante recomendable. Y también porque te vas a dar cuenta de que hay un montón de cosas en esta vida que surgieron de un libro. A lo mejor algún videojuego, a lo mejor alguna película que te gusta mucho, a lo mejor un superhéroe al que sigues, a lo mejor te vas a dar cuenta cómo está basado en un libro que se escribió hace 5,000 años y que ahorita se convirtió en un superhéroe moderno. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas y a lo mejor vas a detectar también muchas mentiras, ¿no? Si no te gusta que te estén engañando, pues qué mejor que ir a la literatura. La historia nos dice que en la época medieval se usaba esto y esto, y que la gente no hacía esto, otro y aquello. Y cuando tú lees un texto literario medieval, te das cuenta que que en la vida íntima eso no pasaba, ¿no? Que en la vida íntima de las personas hacían un montón de cosas que los libros nos dicen que no, y que lo que estaba prohibido lo hacían. Entonces, hay un montón de nuevas historias que un libro sí te cuenta porque tiene esa libertad de expresión que, por ejemplo, la historia no te cuenta. Entonces, como que si no quieres que te cuenten mentiras, pues vete a un libro que a través de mentiras te cuenta verdades. Bien, la primera parte que mencionaste es muy interesante, ¿no? Permítanse sentir la lectura, ¿no? El poder oler, escuchar, sentir a través de las palabras, de veras, es algo totalmente emocionante, es algo que nos va a cambiar la vida y es el simple hecho de permitirte hacerlo. No creer que estás loco, no creer que es una pérdida de tiempo. De veras, permítanse hacerlo y verán cómo se transforma la lectura. Bien, pues muchas gracias, estamos aquí. Este fue el primer conversatorio, lo vamos a subir a las redes sociales.